a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Amén. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Amén. Esa es la palabra que Dios nos dio hoy día. Hablábamos en la mañana, teníamos una cita muy importante en la radio, ¿cierto? Que tenía que ver con el día o el mes de la Biblia, ¿cierto? La celebración del mes de la Biblia. Durante todo septiembre estuvimos allí con diferentes pastores de la unidad pastoral, compartiendo historia, datos técnicos, datos científicos, ¿cierto? Acerca de lo fidedigno de las Escrituras, de lo real y de quizá los antecedentes que son palpables de la fidelidad de lo que está escrito en la Biblia y de lo que tenemos hoy día nosotros. Así que bendecimos en el nombre del Señor porque podemos tener la palabra del Señor. Y hoy día justamente vamos a hablar de eso. Y hablábamos en la mañana, en algún minuto, cuando decíamos que Jesucristo era el verbo de Dios, que Jesucristo era la palabra de Dios. Amén. Y le contaba yo a los hermanos ayer, algunos hermanos que estuvimos reunidos en una casa, de cómo Dios me había mostrado como 6 o 8 versículos diferentes con relación a la palabra que teníamos que hablar hoy día. Y al principio era súper confuso porque tener tanta palabra, tanta diversidad de mensajes, ¿cierto? Uno dice, pero ¿qué es lo que Dios quiere hablar realmente con respecto a esto? Amén. Y Dios de a poco fue aclarando y fue mostrando en mi corazón qué es lo que Él quiere plasmar en nosotros en esta mañana. Y justamente el versículo que hemos leído tiene relación con esto. Nosotros hemos vivido un proceso súper fuerte de transformación como iglesia, como miembros individuales del cuerpo de Cristo, también en relación a cómo Él ha ido transformando nuestra mente y nuestro corazón. Cada uno de los hermanos, desde que empezamos hace un año atrás, ¿cierto?, la iglesia, ha ido viviendo procesos súper fuertes en su corazón, procesos súper fuertes en su mente, en su vida personal, en su vida laboral, ¿cierto? Hemos vivido procesos extraordinarios que nos han llevado a conocer de una forma más directa al Señor. Procesos en que hemos tenido que relacionarnos con el Señor, ¿cierto? Y hemos tenido que buscar de Él para poder hallar el oportuno socorro. Pero hoy día Dios trae una palabra a nuestro corazón y hablábamos en la mañana también, ¿cierto? De lo difícil que es ser cristiano. Porque a todos, ¿cierto?, les dicen, no, tú tenés que ser cristiano, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y no sé, pues, la misma sujeira de repente me mira así con cara de pescado, así como diciendo, ya, pero ¿cómo quiere usted que yo haga esto? ¿Cómo? O el Vlad, y de repente queda mirando así como, ¿cómo hacemos esto? Y la respuesta estaba en la mañana cuando Él nos hablaba que Él conoce nuestra debilidad. Y que en nuestra debilidad, ¿cierto?, Él se fortalece. Que ahí en nuestra debilidad es el Espíritu mismo de Dios el que nos lleva a vencer, ¿cierto?, para lograr ser lo que Dios quiere que seamos. Porque lo que Dios quiere que seamos es la misma imagen de Cristo. Amén. Amén. Ese es el propósito eterno de Dios, que nos parezcamos a Cristo, ¿cierto?, que nos parezcamos al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos parecernos al Señor? Dice usted. ¿Cómo yo me voy a parecer a Jesucristo? Ya me voy a poner una túnica, me voy a dejar barba, me voy a dejar el pelo largo, ¿cierto? Voy a andar caminando con sandalias. No, no es la forma. Parecernos a Cristo tiene que ver cómo yo obro de la manera que Él obró. Cómo vivo de la manera que Él vivió. Y eso es un tremendo desafío, que lo decíamos en la mañana, que no es un desafío que podamos abordar desde el punto de vista de nuestra fortaleza, sino que es Dios el que nos ayuda a vencer, es Dios el que nos ayuda a ser como Cristo. Amén. Ahora, la palabra que hoy día hemos leído es una palabra súper fuerte en mi corazón. Y yo no sé si usted entendió lo que leyó, pero quiero repetírselo. Sobre todo el versículo 38. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Amén.
Es una palabra tremenda, es una palabra súper fuerte, muy, muy, muy fuerte. Yo no sé si usted puede entender el alcance de esa palabra. Dice que vosotros no tenéis su palabra morando en sus corazones. O sea, que esta palabra que Dios nos dio no está morando en su corazón. Que esta palabra que Dios nos dio no está morando en mi corazón. ¿Pero por qué lo dice Cristo? ¿Y qué quiere decir con esto? ¿O cuál es la verdad de este versículo? No está hablando que yo me sepa la Biblia de tapa a tapa, no está hablando de eso. Así es. Porque yo puedo recitar y cuando era chiquitito me paraba en la calle en el punto de predicación y decía, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Me lo sabía de memoria, todavía me lo sé. Pero eso significaba que yo tenía a Cristo en el corazón, ¿cierto? ¿Cuándo es que yo doy fe con mis hechos de que la palabra mora en mi corazón? Cuando yo doy fe de que la palabra realmente hace una obra en mi vida, es cuando yo creo en la palabra. Amén. Porque aquí lo dice Cristo. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Amén. ¿A quién envió el Señor? A Cristo. ¿A quién envió Dios? A Cristo. Cristo. A nuestro Señor. Amén. La pregunta, ¿usted cree en el Señor? Santo. ¿Usted cree en la palabra? La palabra es Cristo. ¿Usted cree en la palabra? Amén. Porque Dios envió a Cristo para darnos salvación. Así es, Dios Señor. envió al Espíritu de Cristo en nuestros corazones para que Él gimiera por nosotros, para que Él pudiera interceder con nosotros ante Dios. Amén. ¿Pero lo creemos? Santo eres. Esa es la verdad. Y después más abajo la palabra, y quiero que cuando dice la palabra, mira, es súper importante acá, dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué dice? Lean la palabra. Lo primero, hay que creer en la palabra. Cuando tú lees la palabra, tienes que creer en lo que lees. Ese es el testimonio de que tú realmente crees en Cristo. Si tú crees en la palabra, estás creyendo en Cristo. Tú no me puedes decir a mí que crees en Cristo si no crees en su palabra. Tú no me puedes decir que crees en Dios si no crees lo que Él te mandó a hacer. Amén. Independiente que lo hagas o no lo hagas. Recordemos que hay una lucha interna en nosotros, de la carne, ¿cierto? En que la carne quiere hacer lo bueno y el espíritu quiere hacer lo malo. Pero eso no tiene que ver con lo que yo creo. Porque yo puedo ser débil, pero puedo creer en la palabra. Amén. Puedo creer en Cristo. Ahora, como yo le decía, Dios me dio un montón de versículos ayer y yo decía, ¿pero por qué? Y Dios después trajo esta palabra, escudriñen las Escrituras porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y quiero que a partir de esto comencemos a nosotros emprender un viaje a través de la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y Dios me mostraba, Dios hablaba ayer a mi corazón y me decía, lee las salutaciones de Pablo. Decía, la palabra está en las salutaciones de Pablo. Y yo decía, ¿por qué? Y Dios me mostró, ¿cierto?, que leyendo el primer capítulo de cada libro de Pablo, nosotros podíamos ser enriquecidos enormemente. Amén. Porque a veces nosotros decimos, me voy a leer toda la Escritura. Yo le digo, leas el primer capítulo de cada carta de Pablo. Y va a ser tremendamente enriquecido. Amén. Mire, vamos a comenzar este viaje. Vamos a hacer este experimento hoy día. Busque Romanos 1.8. ¿Quién tiene la Biblia NBI? ¿Puedes buscar la del Agustín? ¿La NBI? Sí. Romanos 1.8. Vamos a comenzar este viaje escritural, ¿cierto? Hoy día. Un 8. Lo voy a leer yo, después lo leo usted. Dice, Amén. Romanos 1.8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lea usted la versión con voz fuerte ahí, pastora, el 1.8. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios
por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. ¿Se fija? Tenemos dos traducciones. Me gusta más la NBI, porque es más clara para decirnos lo que tiene que ver con la palabra del Señor. Estamos hablando de la salutación de Pablo en el libro de los Romanos, del saludo inicial, de cuando él está empezando el capítulo. Y él lo primero que dice, y nos dice a nosotros como cristianos, ¿cierto? Que en el mundo se habla bien de vuestra fe. Amén. ¿Se fija? Para mí es un versículo muy enriquecedor que habla de lo que nosotros deberíamos ser como cristianos. Dice, en el mundo se habla bien de vuestra fe. Amén. La pregunta es, ¿qué es lo que habla el mundo de nosotros? Como cristianos. Así es. Como personas que creemos en la palabra. Amén. Porque para que pase esto, tienen que ser personas que crean en lo que Jesús hizo. Recordemos que los romanos no tenían la palabra de Dios, no tenían las escrituras que nosotros tenemos. Los romanos no tenían el escrito de los evangelios. Ellos habían creído por fe lo que por boca se les había comunicado. Imagínense ustedes, por boca les habían comunicado. Ni siquiera Pablo había ido a Roma. Y ya la fe de ellos era una difusión y conocimiento mundial. Amén. A ver, sigamos el viaje. Mire, dice, seguimos en el siguiente libro, 1 Corintios 4:5. 1 Corintios 4:5. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros cuando hablamos de la palabra? 4:5. Porque dice en el libro de Juan, el versículo maestro que hemos tenido hoy día, dice que nosotros no creemos en la palabra. O no tenemos la palabra en nuestro corazón porque no creemos al que Dios envió, que es Jesucristo, que es la palabra misma. Y lo que yo le estoy tratando de mostrar, que si nosotros leemos las escrituras, nos aparecen claramente en unos cuantos versículos cómo yo debería ser como cristiano. O cuál es el cambio que yo debería tener como cristiano. O cuál es la evolución que yo debería tener como cristiano en torno a la palabra de Dios. En torno a lo que Dios me pide que yo haga. Amén. Amén. Porque a veces decimos, ¿pero qué quiere Dios de mí? ¿Cuántos han dicho, ay, es que yo no sé lo que Dios quiere que yo haga? Amén. ¿A cuántos se les ha pasado por la mente eso? Y aquí hoy día estamos revisando. Lo primero dice que todos deben saber que somos cristianos. Que todos deben saber que yo soy una persona de fe. Amén. Que todos deben saber, no algunos. Todos deben saber. Yo no me puedo esconder. El segundo. Lo segundo que tiene que pasar cuando yo tengo la palabra en mi corazón y yo creo en Jesucristo, que yo tengo que tener conocimiento de la palabra y de sus dones. ¿Cierto? Y miren lo que Pablo le escribe a los corintios. Les dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Amén. ¿Qué es lo que tiene que haber en nosotros como cristianos? Que a través de la palabra, ¿cierto?, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Pero también tenemos dones que Dios nos ha dado. Se fija que hay una especie de prototipo que Pablo nos va legando, y nosotros solamente sacando un versículo de Romanos, un versículo de Corintios, y ya sabemos que tenemos que ser gente de fe, que todos deben saber, que tenemos que tener ciencia, que tenemos que tener, ¿cierto?, enriquecidos en la palabra, en el conocimiento de la palabra, y que tenemos que tener dones. Si seguimos en el siguiente libro, mira, en Efesios, lo siguiente que tiene que pasar en nuestras vidas y que tenemos que entender nosotros. Efesios 1, 4 y 5. Estamos revisando un par de versículos del primer capítulo de cada libro, para que podamos hacer el ejercicio de entender que Dios siempre se encarga de mostrarnos lo que deberíamos ser nosotros. El 4 y 5 de Efesios dice:
según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que Dios nos escogió. ¿Pero para qué nos escogió el Señor? Para ser santos. Por lo tanto, como dice el libro de Romanos, tenemos que tener fe. Esa fe debe ser conocida. Tenemos que tener palabra de Dios en nuestra vida. Tienen que abundar los dones en nuestro corazón. Y además, tenemos que ser santos. ¿Y por qué tenemos que ser santos? Porque Él nos adoptó como sus hijos. Porque no somos cualquier persona. Porque somos parte de un linaje escogido. Somos hijos de Dios. ¿Cierto? Seguimos con el viaje. Mira, vamos a hacerlo más rápido para que no nos entrampemos. Filipenses. Libro de Filipenses en el primer capítulo. Filipenses 9. 1:9. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Por qué estaba orando? ¿Qué es lo que debía abundar en ellos? El amor. Dice que el amor, la ciencia y la inteligencia. ¿Amén? Amén. Tenemos que ser gente de fe. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de sus dones. Dios nos escogió para ser santos, por lo tanto debemos ser santos, porque nos adoptó. Y en Filipenses dice que tenemos que tener amor, ciencia e inteligencia. Amén. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Estamos recorriendo todos los capítulos 1 de las cartas de Pablo. Colosenses 1. 1:9. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra hoy día para nosotros como cristianos? Que nosotros tenemos que andar dando frutos. Que tenemos que dar frutos, ¿cierto? Dice que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ese es el resultado. Pero lo que tenemos que tener, o lo que tenemos que hacer para que esto suceda, es que debemos hacer la voluntad del Señor. Y lo dice acá, dice: no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Por lo tanto, nosotros como cristianos que conocemos las Escrituras, deberíamos saber y conocer cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Amén. La pregunta es: ¿cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Porque dice, si conocemos su voluntad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a andar como es digno de Él, le vamos a agradar en todo y vamos a llevar fruto de buena obra. Amén. Por lo tanto, es importante, se da cuenta, estamos revisando el primer capítulo de cada libro y un par de versículos. Y si se fija usted, nos da características esenciales que tendríamos que dar nosotros. Es un esqueleto, dice que somos personas que todos deben conocer nuestra fe, decía el libro de Romanos. El libro de Corintios decía que teníamos que conocer la palabra y sus dones. El libro de Efesios decía que Él nos eligió para ser santos, ser hijos, ¿cierto? Y Él nos adoptó. En Filipenses dice que tenemos amor, ciencia e inteligencia. En Colosenses debemos conocer la voluntad del Señor y lo que a Él le agrada. Vamos a Tesalonicenses, primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. 9. Dice: por ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios,
para servir a Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra ahí? Que no tengamos ídolos. Amén. Que un cristiano no puede tener ídolos. Así es. ¿Qué tipos de ídolos? No tan solo las imágenes, porque hoy día existen los ídolos de la religión. Todavía entramos a casas de cristianos y tienen carteles de Jesucristo, carteles de vírgenes, imágenes, llaveros. Pero no podemos tener ídolos nosotros porque somos cristianos. Pero también existen ídolos de otras características. Por ejemplo, los ídolos de la familia. Así es. Todavía existen ídolos en la familia. Muchas veces idolatramos a nuestros papás, idolatramos a nuestros hermanos, idolatramos a nuestros hijos. No podemos idolatrar a nadie. Nadie puede estar antes de Dios. Amén. Y lo decía la palabra en la mañana. Amén. Dios siempre debe estar primero en nuestro corazón. Nada puede ser más importante que Dios. Están los ídolos de la política. Aún vemos nosotros, ¿cierto?, en los corazones de muchos cristianos que están polarizados con la política. Que dicen, no, es que yo voy a votar por este, yo voy a votar por este otro, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer... No puede ser así. Nosotros somos de Cristo. Y si somos de Cristo, somos de Cristo. No a medias. No podemos ser chancados. ¿Se entiende el concepto? ¿Se da cuenta? Ya vamos en el sexto punto. Nos falta uno solamente. Dice que todos debemos ser cristianos. O sea, todo el mundo debe saber que somos cristianos, que somos personas de fe. Corintios, conocimiento de la palabra y sus dones. Efesios, Dios nos escogió para ser santos. Dice que Filipenses dice que tenemos que tener amor, ciencia e inteligencia. En Colosenses que debemos conocer la voluntad del Señor y agradarle. En Tesalonicenses que no podemos tener ídolos. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, y aquí terminamos la revisión. 2 Tesalonicenses dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Cuánto es? 2 Tesalonicenses 1, 4. Dice que un cristiano soporta persecuciones y tribulaciones con paciencia. ¿Cierto? ¿Se fija usted? 7 características. Esto no es una doctrina, es solamente una revisión de la palabra. Es un barniz de la palabra. ¿Se fija usted que hemos revisado y hemos hecho este ejercicio para entender que en 7 pasajes de la Escritura muy cortos podemos encontrar una riqueza y que nos muestra un camino a seguir a nosotros como cristianos? Y lo voy a volver a repetir para después volver a la palabra principal. Dice en el libro de Romanos que todos deben saber que yo soy cristiano, que todo el mundo conoce mi fe. En el libro de Corintios dice que tenemos que conocer la palabra y que los dones abundan en nosotros. En el libro de Efesios dice que Él nos escogió para ser santos y nos adoptó como sus hijos. Dice en Filipenses que debemos abundar en amor, ciencia e inteligencia. En el libro de Colosenses dice que debemos conocer la voluntad del Señor y agradarle a Él. En el libro de Tesalonicenses que no podemos tener ídolos. Y en el libro de 2 Tesalonicenses que debemos soportar persecuciones, tribulaciones con paciencia. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Volvamos al versículo que hemos leído, a la palabra de hoy día. Yo no sé si usted se entiende lo que Dios va a hablar. Dios está hablando, pero es maravilloso ese. Lo que hemos leído hoy día se lo voy a leer de nuevo. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y aquí dice en el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice más abajo, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dice escudriñar la Escritura porque os parece que allí tenéis vida. Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio hoy día de cómo escudriñando,
un versículo del primer capítulo de cada carta, podemos ser tremendamente enriquecidos con tener una característica muy clara de cómo debemos ser como cristianos. Una dirección clara de lo que yo debería hacer como cristiano. Porque a veces usted dice, ¿pero qué tengo que hacer como cristiano? Lea la Biblia. Hemos dejado de leer la Biblia. Leemos la Biblia el día domingo cuando el pastor predica la palabra, o en la semana cuando nos dicen vamos a predicar en tal lado. Ahí revisamos ese versículo en particular, pero no escudriñamos la palabra, no tenemos conocimiento de la palabra. Y cuando yo le hablo no tenemos conocimiento, es ese conocimiento que Cristo nos habla aquí. Es ese conocimiento que usted sabe la palabra y la cree. Porque hay muchos que escuchan la palabra y que saben la palabra, pero no creenla. Amén. Y eso es lo que nos está hablando hoy día. Dice, nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque quien Él envió, vosotros no creéis. Hay una diferencia muy grande en tener la palabra aquí y tenerla acá. Amén. Hoy día, Dios habló fuertemente a mi corazón en un lugar donde fuimos. Amén. Nosotros, para entrar a ese lugar, tenemos que buscar la llave en un lugar particular. Y todas las mañanas nosotros llegamos a ese lugar oscuro. ¿Y saben lo que hacemos? Hay un lugar donde está la llave y yo estiro mi mano y yo digo, aquí está la llave. Sin ver la llave, yo tomo la llave. Y la llave está allí. Y yo encuentro la llave. Sin ver la llave. Sin saber si la dejaron el día anterior allí la llave. Yo por fe, creyendo que la llave está allí, estiro la mano y la tomo. ¿Me entiendes? Y Dios decía, así opera la fe. Amén. Cuando yo creo de verdad, comienza a operar la fe en mí. Amén. Así es, Señor. Hoy día la Biblia nos está hablando, las Escrituras nos están hablando de que nosotros no creemos en la palabra de Dios. Porque esa palabra no está en mi corazón. Amén. Porque esa palabra no está realmente en mi vida. Por eso yo sigo haciendo lo que yo quiero. Yo sigo viviendo de la manera que yo quiero. Amén. Pero si yo comienzo a creer, comienzo a tener fe en esta palabra, es lo mismo que si usted tirara la mano sabiendo que algo va a estar allí. Amén. Cuando usted está en su casa y se levanta oscuro en la noche, usted estira la mano y sabe en qué lugar está el interruptor. Pero no porque lo vea, sino porque lo ha experimentado otras veces. Amén. Y por la fe usted dice, yo sé que esto está aquí, por lo tanto usted toca ahí y está el interruptor. Porque usted lo ha hecho otras veces. Si usted no practica la palabra, si usted no vive la palabra, si usted no comienza a creer, ¿cómo Dios lo va a empezar a bendecir? Amén. Si usted no cree que Dios le va a proveer para una cosa, ¿cómo Dios quiere que le provea para otra? Así Tiene es, que empezar Señor. de a poco, tiene que comenzar a creer en la palabra. Esa palabra tiene que morar en su corazón, tiene que hacer vida en su corazón. Así es, Señor. Pero tenemos que comenzar a creer de verdad. No basta de tener toda la Biblia en nuestra cabeza, de haber estudiado años de teología, si no creemos de verdad por la fe en lo que Dios puede hacer a través de esa palabra. Amén. Dios quiere que usted comience a transformar su mente en torno a la palabra, a creer en Jesucristo, que es la palabra, a creer que Él lo puede hacer. Amén, bendito Dios. Él puede hacer todas las cosas. Él puede transformar su vida. Él puede transformar su familia. Él puede transformar su vida laboral. Él puede hacer todas las cosas, pero usted tiene que creerlo. Amén. Tiene que creerlo en su corazón. Esa palabra tiene que saltar de aquí a aquí. Amén. De la cabeza al corazón. Así es, Señor. Es el tiempo de comenzar a transformar nuestra mente, transformar nuestra vida. ¿Y cómo pasa eso? Cuando yo escudriño la palabra Así es, Señor. y yo creo en ella. Amén. Cuando yo leo y yo creo. Cuando yo estudio y yo creo. No basta solo con estudiar. No basta solo con saber. También hay que creer. Amén. La pregunta es, ¿usted cree en la palabra? ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su respuesta? Si aquí no es lo que yo hable o lo que yo predique. ¿Qué va a hacer usted con lo que yo le predique hoy día?
¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le habló hoy día? ¿Qué va a hacer usted? Santo eres tú, Señor. Por eso que Jesucristo le dijo a ellos: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Santo eres tú. Cuando usted no cree en su palabra, usted no cree en Jesucristo. Amén. Porque todo esto es por fe. Así es, Señor. No existe un cristiano que crea en Jesucristo que no crea en su palabra. Así es, Señor. Si usted cree en la palabra, cree en Jesucristo. Pero no puede creer en Jesucristo sin creer en la palabra. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Cuánto muy largo? ¿No? ¿Mucho? ¿No está ahí? No. Pase para acá, pastora. Vamos a correr el cajoncito. Suena feo el cajoncito, es como... El púlpito. Ahora sí me ve la guatita. Oye, a mí también. Vamos a ver el púlpito ancho. Yo no sé quién nos está viendo. Hay varios conectados hoy día. Pero yo no sé si usted cree en la palabra del Señor. Amén. Hay una urgencia de parte del Señor a que comencemos a creer, Así es. a tener fe. ¿Por qué es el ejercicio? ¿Por qué Dios nos hizo hacer el ejercicio de ir versículo por versículo para ver cuál era la voluntad de Él para nuestra vida como Amén. cristianos? Para que usted entendiera que en no más de 10 versículos aparece gran parte de lo que yo y mi mujer y todos nosotros tenemos que hacer como cristianos. Amén. Mira, 10, 12 versículos, no fueron más que eso. Y hay cristianos que todavía dicen: ay, es que yo no sé qué tengo que hacer. ¿Sabe por qué? Porque no lee, Amén. porque no estudia, Así es. porque no cree. Amén. Dura es tu palabra, Señor. Bueno. Cosas ahí, hijo. Yo me podía acordar, estaba escuchando al Fran, iba leyendo la palabra y hay un dicho criollo que dice: a buen entendedor pocas palabras. Pero si uno hace una retrospección de lo que nosotros hemos predicado como ministerio durante este tiempo, Amén. hoy día el Señor lo sintetizó. Hoy día el Señor dijo: ya, te enseñé con peras y manzanas, pero hoy día te doy las claves puntuales. Entonces ya no hay como decir: nadie me explicó, nadie me predicó, nadie me dijo. Ya no tienes la excusa para no hacer la voluntad de Dios. Yo no tengo excusa. Él no tiene excusa. Ninguno de los que están aquí o los que están viendo a través del Facebook tienen la excusa para no hacer la voluntad de Dios, para no obedecer, para decir: es que yo no tengo un propósito en mi vida. Usted tiene un propósito en su vida y es ser como Cristo. Esa es la máxima mayor que tenemos. Amén. Como hijos del Señor. Una máxima que usted escogió cuando aceptó libremente a Cristo como su Rey y su Salvador. Amén. Nadie lo obligó. Nadie le ha puesto un yugo para que usted siga a Cristo. Usted lo eligió porque pensó y creyó que era el mejor camino. Y cuando usted escoge algo, debe hacerse responsable de las decisiones que tome. Tienen, como yo le digo a mis hijos, lo que tú tienes tiene responsabilidades y deberes. Usted decidió ser cristiano, tiene responsabilidades y deberes como cristiano. No para los pastores, no para los líderes, sino delante de los ojos del Señor. Amén. Amén. Oramos. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios. Podríamos decir que es tan clara como el agua, bendito Dios. Ya no podemos hacernos los desentendidos, ya no podemos buscar nuestra conveniencia, Señor, porque usted ya ha establecido parámetros claros de cómo debemos ser, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, cómo debemos vivir nuestra vida, bendito Dios. Y hoy te pedimos que esta palabra sea obra en nuestra vida, como decía en los versículos. Danos sabiduría, danos conocimiento, ciencia
gracia para llevar por obra tu palabra, Dios mío. Danos el valor, la fuerza, la perseverancia para mantenernos en este camino del Evangelio, el camino de la fe. Creer a pesar de las circunstancias, creer a pesar de las dificultades, bendito Dios. No creyendo en el hombre, sino creyendo en tu palabra, creyendo en Cristo Jesús que murió y resucitó. Amén, sí, Señor. Para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a ti, bendito Dios. Te agradecemos esta palabra, Señor, porque es una palabra que confirma nuestros corazones, confirma el llamado que usted ha hecho a nuestras vidas, bendito Dios. Bendecimos la vida de todos nuestros hermanos que están viendo y deseamos y anhelamos que esta palabra sea por obra en ellos, que ellas la tomen y puedan hacer reflejo de ella en su vida, Señor. Gracias, papito amado. Gracias, bendito Dios. En el nombre santo de su Hijo Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar una alabanza.